La actitud mental de la responsabilidad. La responsabilidad es esa habilidad de responder a nuestras obligaciones. Pero nosotros tenemos que hacer de esa responsabilidad, ¿qué? Una actitud. Y esa actitud viene a través de una orden mental. En una ocasión me contaron una historia sobre el cambio, porque yo no creía que existía el cambio, sino que simplemente yo creí que iba a permanecer con un nuevo pensamiento, no, sino con el mismo pensamiento. Y una mujer acudió a un asesor y describió su situación como decepcionante y frustrante. Le explicó al detalle todos los cambios y problemas a los que se enfrentaba y preguntó al consultor si podía ayudarla. Este señor le respondió: sí, estoy seguro de que podré ayudarla. Luego le mostró varios pasos que la mujer debía seguir. Pero mientras le explicaba esos pasos, la mujer empezó a poner pegas, trabas. Empezó a no aceptar. Dijo que le era imposible hacer todo aquello. Entonces el consultor sabía que lo que él pedía sí era posible. Así que continuó. ¿Tiene alguna limitación física que le imposibilite hacer estas cosas? Ella contestó que no, que ella era normal, pero no se daba cuenta que el normal sí tiene unas incapacidades no físicas, pero sí tiene imposibilidades mentales para cambiar. ¿Hay algún agente o fuerza externa que le impidan hacerlo? Otra vez respondió que no. No consigue entender por qué es así. Se siente confundida. Una vez más ella dijo que no. Y llegados a este punto, él preguntó: entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dice que no puede hacer esas cosas? La mujer respondió: el problema es que si lo hago, dejaría de ser yo mismo. El consultor, lleno de júbilo, contestó: exactamente, el objetivo del cambio es hacer algo distinto de lo que haría usted misma. De otro modo no habría ningún cambio. Entonces a veces nuestros principales obstáculos para conseguir lo que queremos no proceden del mundo exterior, sino del mundo interior. O sea, yo soy el primer obstáculo, yo soy la primer traba, yo soy el responsable de los obstáculos. Y estos obstáculos toman forma de creencias, paradigmas, modelos, percepciones y actitudes mentales. Si todo ello te impide cambiar tus conductas, entonces aprender cómo comportarte de modo diferente no te hará ningún bien. Para obtener frutos hace falta tener un marco de creencias, percepciones, paradigmas, modelos y disposiciones mentales nuevos que te sirvan de apoyo. Entonces, en ese ejemplo anterior, el obstáculo de la mujer radica en su creencia sobre quién era ella misma. En las siguientes charlas vamos a considerar algunas técnicas de su eficacia y aprenderemos a escuchar de maneras que ni sabías que existían. Aprenderemos a ser elocuentes con las palabras y a estimular a la gente a ser más receptiva cuando hablas, no reactiva. Reactivo es aquel que todo lo molesta, que todo lo contradice, sino vamos a ser receptivos, o sea, tener la capacidad de recibir. Y aprenderemos a atraer la atención de los demás y a mantenerla el tiempo suficiente para expresar tu punto de vista. Aprenderemos también los fundamentos de la persuasión, es decir, el convencimiento y los puntos básicos para ayudar a los demás a comprender y aceptar tu opinión. Aprenderemos también a dar malas noticias con tacto,
con tacto, con delicadeza, y a obtener resultados positivos de situaciones negativas en potencia. Aprenderemos a discernir elocuentemente y a ofrecer comentarios constructivos que sean valorados y puestos en práctica. Pero aprender cómo hacer estas cosas no quiere decir necesariamente que vayas a hacerla. El conocimiento es poder solo si se usa, pero el conocimiento se usa solo si se entiende, y el conocimiento se entiende solo si reflexionas. Y si tú solo reflexionas, el pensamiento está cambiando. El poder que no se utiliza es poder en potencia, y todos estamos dotados de mucho más potencial del que podemos imaginar. Considera por un momento los efectos que puede tener una creencia. Durante años, las escuelas de formación de directivos han estado de acuerdo con el efecto Pigmalión. Pigmalión, obra escrita por George Bernard Shaw en el año 1912, donde se reavivió un concepto que se remonta a la mitología griega. Se popularizó gracias al musical de Broadway en 1956 titulado My Fair Lady. En la obra, dos caballeros de clase alta ponen en práctica un experimento para determinar si pueden transformar a una florista de clase baja en una dama de clase alta. Entonces, después de recibir la formación adecuada, la muchacha es presentada a un grupo de personas de clase alta, de la alta alcurnia, que la aceptan como una de ellos. No obstante, para sorpresa de sus mentores, la muchacha hace algo más que engañar a esa gente. Su cambio es tan profundo que su propia identidad se transforma por completo para convertirse en una genuina dama de clase alta. En los círculos empresariales, el efecto Pigmalión hace referencia a la influencia que las creencias de un director puede tener en el rendimiento e incluso en la propia identidad de quienes trabajan bajo sus órdenes. Abundan los ejemplos documentados en las que las creencias negativas de los directivos influyen en los empleados de tal manera que rinden por debajo de las expectativas, mientras que las creencias positivas de los directivos inspiran a los empleados a rendir a niveles superiores y con capacidades superiores. Entonces consideremos la historia de Roger Gilbert, el corredor inglés que marcó un hito histórico el 6 de mayo de 1954, cuando se convirtió en la primera persona que corrió una milla en menos de 4 minutos. Durante años, ante el logro de Bannister, tanto los médicos como los corredores creían que recorrer una milla en 4 minutos era físicamente imposible. Entonces, al parecer, esta creencia había sido motivo suficiente para que nadie lo consiguiera, ya que después de que Roger Bannister lo lograra, John Landy estableció un nuevo récord, 3 minutos 58 segundos, justo 46 días después, mientras que Bannister conseguiría una nueva mejor marca, el 7 de agosto del mismo año. Y una vez descartada la idea de que correr una milla en 4 minutos era algo imposible, la barrera se convirtió en un objetivo alcanzable y las millas se convirtieron en 4 minutos con cierta regularidad, porque ya era un nuevo paradigma, donde ya se abrieron en la mente de los hombres capaces una nueva posibilidad. Tal es el poder que tienen las creencias de influir en la realidad, tanto si tus creencias te llegan a través de fuentes externas, las de otras personas, o a través de fuentes internas, como tus propias creencias, y pueden tener un impacto dramático sobre tu éxito, tu eficacia y tu vida. Si sostienes creencias limitadoras, crearás barreras y obstáculos que respaldarán estas creencias, estableciendo de esta manera limitaciones verdaderas. Y no obstante, cuando abrigas creencias capacitadoras o te concedes el poder de conseguir que estas creencias se hagan realidad, así como el potencial
para una vida más plena. La programación neurolingüística da gran importancia a las creencias y al sistema de creencias. Muchas sesiones de formación de programación neurolingüística empiezan describiendo una serie clave de creencias del programa, a las que se refiere como presuposición de la programación neurolingüística. Aunque los motivos varían en ocasiones el contenido, entonces la mayoría de las presuposiciones se siguen al pie de la letra. Las presuposiciones, o sea, suposiciones antes de conocerlas, son uno de los aspectos fundamentales que definen lo que es o lo que no es la programación neurolingüística. Además, los monitores de programación neurolingüística a menudo comienzan sus sesiones de formación con algo a lo que se refiere como establecer marcos. Se trata de terminología de programación neurolingüística para pedirte que des sentido a sus experiencias de la forma que te sugieren los monitores. Entonces, en efecto, te piden que adoptes, aunque solo sea temporalmente, actitudes mentales que afecten tu manera de responder a la formación y a la información. En muchos casos, los participantes aceptan finalmente las presuposiciones y los marcos como parte de esos sistemas personales de creencias y realizan contribuciones significativas a su crecimiento personal. Un marco común utilizado en programación neurolingüística es el marco como si sostiene que puedes potenciar en gran medida tu capacidad para beneficiarte de nuevas ideas, adoptando temporalmente sesgos complementarios. En el marco, como si se te pide que aceptes la información que te aportan, como si fuera verdadera, que suspendas temporalmente cualquier creencia que contagia la nueva información y que sigas el juego a las nuevas creencias durante el tiempo que dediques a la formación. Entonces este marco te permite tener experiencias y evaluar tus resultados mientras pruebas las nuevas creencias. Este proceso potencia más bien enormemente tu capacidad para beneficiarte de nuevas ideas. ¿Por qué es tan efectiva la programación? Porque es que el cerebro, como yo le digo a muchos, no diferencia entre la fantasía y la realidad. Y cuando nosotros hacemos temporalmente verdadera un nuevo paradigma o una nueva creencia, pues para el cerebro es verdadero. Y por eso es que la programación neurolingüística es tan efectiva en cada uno de nosotros. Entonces, uno de los obstáculos más grandes en el proceso de aprendizaje es el rechazo del material antes de llegar a comprenderlo. No hemos empezado a estudiar y ya estamos diciendo que nos fue mal. No hemos conocido el currículum y ya estamos diciendo que eso es difícil. Entonces no tenemos que presuponer, sino veámoslo fácil desde antes de conocerlo. Se puede discutir virtualmente cualquier concepto o idea de esta charla o de cualquier otro. Si te empleas a fondo, podrías encontrar la manera de estar en desacuerdo con casi cualquier cosa, incluso con esta frase. Pero el proceso de discrepar antes de entender, empleo el término entender de modo general, como comentaremos más tarde. Entonces te impide aprovechar el beneficio de la información. Al suspender temporalmente tus creencias contrarias, te concedes la oportunidad de llegar a conocer las nuevas creencias y determinar por ti mismo cuáles son las partes, si existe alguna, que tiene valor para ti. Conforme obtienes más experiencia con tus nuevas creencias, acumulas evidencias que tal vez las sustenten. De este modo resulta más fácil incorporar toda o alguna de las creencias como tuyas, si así lo decides. Creo que que gran parte del desarrollo personal que tiene lugar en la gente sea mediante la PNL u otros procedimientos. Depende de la adopción
de creencias diferentes que te hagan más capaz. Por eso es que se habla de capacitación, porque queremos ser personas capaces de hacer una acción, y eso se llama desempeño, el buen desempeño del empleado, el buen desempeño del marido, el buen desempeño de la esposa, el buen desempeño del político. En mi opinión, el cambio en tus creencias es el más profundo que puedes crear para ti mismo, pues parecería que tu mundo externo cambia como respuesta a tus nuevas creencias. Entonces empecemos nuestro proceso de desarrollo personal examinando un conjunto de actitudes mentales que te harán más competente. Estas actitudes mentales tal vez ya formen parte de tu sistema de creencias. Tal vez ni siquiera seas consciente de cómo te están ayudando. Si aún no tienes estas creencias, puedes ponerlas a prueba empleando este marco, como sí. Experimenta toda actitud mental siendo consciente de que el núcleo de tus creencias y valores se encuentran sano y salvo, porque tú las estás protegiendo. Mientras consideras cada actitud mental y la adoptas temporalmente, abstente de intentar determinar lo negativo de cada una de ellas, pero por el contrario, haz lo posible para aceptarlas primero y luego concentrarte en discutir qué tienen de verdaderas. Procura entender cada actitud mental desde un punto de vista que la haga cierta y real y ponla a prueba durante cierto tiempo. Tal vez descubras que algunas de ellas son creencias que querrás consolidar firmemente como propias. O también descubrirás que algunas de esas creencias no querrás consolidar firmemente como propias, porque fueron siempre una equivocación constante. Entonces, de acuerdo a eso, tu vida es el resultado de tus acciones o de tus omisiones. La mentalidad de la responsabilidad. Tú eres tu pasado, porque tú ya lo habías pensado. Y la actitud mental de la responsabilidad quizás sea la más activa y poderosa de todas. Actitud mental de la responsabilidad. Esta sostiene que eres responsable de tu vida. Tu vida y todo en ella es resultado de tus acciones y de tus omisiones. Esto es exactamente lo contrario a la actitud mental de víctima, que consiste en culpar a los demás de la propia situación en la vida. Quienes se sirven de la mentalidad de víctima nunca cambian de vida, ya que creen que son los demás quienes ejercen el control sobre ellos y que ellos son los que tienen que cambiar. Y no, tú naciste siendo responsable de un hombre y ese eres tú, o una mujer. Cuando aceptas la actitud mental de la responsabilidad, comprendes que tú mismo has creado tu vida para que sea de la manera que es. Por lo tanto, te concedes la habilidad de cambiarla, porque si tú has hecho ya unas construcciones, también puedes destruirlas. Este concepto no siempre se acepta de la noche a la mañana, y con frecuencia se rebate con ejemplos que la cuestionan. Al fin y al cabo, ¿somos responsables del enfrentamiento en Oriente Medio? ¿Somos responsables de las estrellas del firmamento? Por supuesto que no. De hecho, es relativamente fácil dar un ejemplo o dar con ejemplos que te batan la mentalidad de la responsabilidad. Pero, por desgracia, estos ejemplos sirven para que la gente generalice en exceso los límites de tu influencia y de las de los demás. Si no eres responsable del conflicto de Oriente Medio ni de las estrellas del firmamento, probablemente serán muchas las cosas de las que no eres responsable en este mundo. ¿Conforme? Pero sí eres responsable de tu mundo, de tu ser, de ese ser humano que tú te debes responsabilizar. Por desgracia, esta generalización puede empujar a la gente a un estado mental victimista, de impotencia. ¿Eres responsable cuando eres víctima de un delito? ¿Eres responsable de que tu empresa reduzca plantillas y te deje en la calle? ¿Eres responsable de que la gente te entienda mal? Si partes de la idea de que casi todo lo que sucede en el mundo se escapa a tu control,
Entonces es fácil pensar que este tipo de experiencias cotidianas también están más allá de tu control. ¿Eres responsable de la hora en que te lavas cada día o te bañas? Puedes pensar que la hora de levantarte depende de tu trabajo, pero en realidad no es decisión tuya. ¿Eres responsable del número de amigos que tienes y de la calidad de tus amistades? ¿Eres responsable de la relación sentimental que mantienes y de la calidad de esa relación? ¿Eres responsable de tu salud personal? ¿Eres responsable de tu espiritualidad? ¿Eres responsable de tus relaciones familiares? ¿Eres responsable de tus propias emociones? ¿Tienes control sobre algunos de esos aspectos de tu vida? Entonces la actitud mental de la responsabilidad te pide que contestes que sí y que aceptas la responsabilidad sobre estas y otras muchas cuestiones. Te pide que generalices en dirección opuesta. Sabes que en tu vida hay cosas de las que eres plenamente responsable, cosas que están bajo tu control. Por lo tanto, la mentalidad de la responsabilidad te pide que generalices esa observación y la apliques al resto de tu vida. Tú te haces responsable de muchas cosas, pero también de otras. Recuerda y pon a prueba este concepto durante un tiempo para ver de qué manera podría ser cierto. La mentalidad de la responsabilidad te mantiene más capaz. Tal vez no seas responsable del conflicto de Oriente Medio, pero eres responsable de tu reacción ante él mismo, de cuánta atención y consideración le dedicas, de la importancia que le concedes. Eres responsable de tus propias respuestas emocionales, porque tú eres el dueño de quién, de ti mismo. Es tu espíritu, es tu vida, es tu ser. Entonces la mentalidad de la responsabilidad te ayuda a tomar el control de tu vida y tu respuesta emocional hacia ella. Considera por un momento lo que esta manera de pensar puede hacer por ti. Si tu jefe te ofende delante de otras personas, una posible respuesta sería criticar a tu jefe y sentirte desanimado. Pero también podrías seguir la mentalidad de la responsabilidad. Podrías optar por crear que la acción abusiva de tu jefe fue provocada por las acciones a tus omisiones. O sea que tú, si él te llamó si él te criticó, fue eso sería una consecuencia de tus actos. Y esta actitud mental te capacita, porque él no lo hace con malas intenciones, él quiere ayudarte. Te permite considerar lo que quizás hayas dejado de hacer para permitir que ese abuso se produzca. ¿No has sido capaz de defenderte? ¿Fuiste tú quien atacó primero, en cierto modo, que aún no comprendes? ¿No has conseguido comunicarte de modo eficaz en un encuentro previo? ¿No has logrado establecer con anterioridad una buena relación con esa persona? Sean cuales sean las respuestas, has dirigido tu atención hacia cosas que están bajo tu control. Has dirigido tu energía hacia cosas que puedes cambiar. Has aumentado tu nivel de capacitación, es decir, eres más capaz, y has aumentado tu facultad para responder a la situación. Considera dos posibles efectos secundarios de un encuentro conflictivo con tu jefe. Tus compañeros y colegas de trabajo posiblemente se acercarán a ti con mentalidad de víctima y te hablarán sobre lo impresionante que es tu jefe y lo impresentable, pero porque estás en ese momento frente a ellos. Pero cuando tú das la vuelta, ellos van a señalarte como culpable. Y tú no te das cuenta, y por tu ingenuidad o por tu falta de vigilia. Date cuenta. Tal vez alguien expresa la opinión de que este tipo de comportamiento que ha mostrado contigo es un aspecto de su carácter imposible de cambiar y que no puedes hacer nada, solo lamentarte. Entonces puedes conseguir que tus compañeros de trabajo, amigos y familiares se indignen con tu jefe por ser tan cretino, pero ellos no saben que tú eres el verdadero cretino,
que tú eres el verdadero irresponsable. Si de verdad lo quisieras, podrías dedicar cierto esfuerzo a difundir esta opinión y aumentar el nivel general de animosidad y frustración en tu vida. Esto sería una respuesta destructiva a la situación, porque tú estás justificando tus irresponsabilidades, buscando a otros responsables de tu irresponsabilidad. Entonces, con la actitud mental de la responsabilidad, optas por crear que el hecho de que tu jefe se comportara como un impresentable, irrespetuoso, es resultado de tus acciones y de tus omisiones. O sea, es causa y efecto. Así buscarías maneras de cambiar tus acciones para que los próximos encuentros sean más de tu gusto. Al fin y al cabo, ¿habría actuado tu jefe de ese modo si se dirigiera a la reina de Inglaterra, o al presidente de Estados Unidos, o a un niño pequeño, o a Juan Guillermo Guerrero? Si estas personas se situaran temporalmente en tu cuerpo, ¿cómo responderían a esa situación? ¿Conseguirían que las cosas resultaran de otro modo? ¿Cómo lo lograrían? Cuando te planteas este tipo de cosas, empiezas a descubrir formas constructivas de responder a este tipo de situaciones. No como ser uno reactivo, ¿no? Sino como respuesta al buen sentir de los dos seres. Las actitudes que asumas en todas las interacciones que suceden en tu vida influyen en el resultado de tus interacciones. Nosotros somos hombres y mujeres que necesitamos del otro, pero no quiere decir que tenemos que pasar por encima de la dignidad de ellos. La reina y el presidente son seres humanos exactamente iguales que tú, pero lo más probable es que fueran capaces de hacer algo para que la situación se desarrollara de modo diferente. Y tú también puedes. Hay que ser diplomático. Cuando obtienes unas respuestas inconvenientes, eso significa que tu conducta no produce los resultados que deseabas y que es hora de cambiar esa conducta, porque siempre son resultados muy, muy negativos. Ahí es donde tenemos que cambiar. Entonces recordemos que el paso 3 de la misma programación neurolingüística que vamos a recordar es el de, con el propósito de lograr tu objetivo, varía tu conducta como respuesta a la reacción que obtengas. Entonces, este paso 3, con el propósito de lograr tu objetivo, varía tu conducta como respuesta a la reacción que obtengas en el paso 2. El paso 2 dice, sé consciente del progreso que estás haciendo en lo que a tu objetivo se refiere. Debemos de cambiar la conducta definitivamente, y así los objetivos se van cumpliendo. Si no cambiamos de conducta, los objetivos se convierten en obstáculos. La actitud mental de la responsabilidad dice que eres responsable de las conductas que incitas en otros. La comunicación no es una responsabilidad que se comparta al 50%. Es tuya al 100%. Cuando parece que alguna circunstancia se escapa a tu control, actúa como si desempeñaras cierto papel en su creación y como si los sucesivos pasos del proceso también dependieran de ti. Busca sistemas para que tu próxima experiencia sea más de tu gusto, pero estando interconectado con el otro, porque no es imponer mi gusto, sino es que esté a mi gusto esa comunicación con la responsabilidad de quien me está escuchando con el respeto. Busca maneras de responder en vez de culpables o de buscar culpables. Algunas personas encuentran dificultades al principio para aplicar esta mentalidad. ¿Y cómo es posible llegar a pretender que las cosas que suceden a mi alrededor o alrededor de todos nosotros son resultado de nuestras acciones u omisiones? Te servirá de ayuda a dejar de pensar en si esa actitud mental es segura y concentrarte, en cambio, en qué es lo que te
aporta los mejores resultados en tu vida. ¿Qué mentalidad te permite llevar una vida mejor, más productiva y más gratificante? Entonces una amplia gama de personas, incluido yo, hemos descubierto que esta mentalidad es la clave del desarrollo personal, de la realización emocional y de una gran eficacia personal. No es ninguna exageración. Esta actitud mental es excepcionalmente poderosa y activa. Y cuando decimos activa es porque conduce a unas acciones con dinamismo y con entusiasmo. Una y otra vez, la firme aceptación y aplicación de esta mentalidad ayuda a la gente a recuperar el control y a crear vidas satisfactorias y capacitadas. Entonces, a lo largo de esta charla, seguiré refiriéndome a esta disposición mental, si aún no la has incorporado a tu sistema de creencias. Entonces te animaría a revisar este apartado cada vez que me refiera a ella en esta charla. Entonces el primer paso hacia la autoaceptación es entenderla. Hay un ejercicio del androide. Entonces voy a explicarte. En una ocasión me pidieron un trabajo escrito en un curso de desarrollo personal. El trabajo era como sigue. Nos dieron un plazo de 90 minutos para redactar el trabajo y nos pasaron una nota que decía: hasta este punto de vida o hasta este punto de tu vida, creías que eras una persona y que el resto de nosotros éramos otra gente. Creías que tenías tu vida, que todos nosotros teníamos las nuestras y que cada cual seguía su camino. Y esto es mentira. Lo cierto es que tú eres el único ser humano en este planeta. El resto de nosotros somos androides y tú nos programaste. Creaste nuestros programas de modo que tuvieran presente el mínimo detalle y luego hiciste lo necesario para que tú pudieras olvidar todo esto. Lo que hemos hecho hasta este momento, lo planeaste y programaste así. Hemos seguido tus instrucciones a la perfección. Relaciónenlo con los hijos de cada uno que pueden ser androides. Entonces me programaste para que te ofreciera esta información en este momento de tu vida. Me diste instrucciones para que te pudiera y te hiciera capaz de dedicarte a los siguientes 90 minutos a escribir las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué programaste a los androides que hay en tu vida para que hicieran las cosas que han hecho? ¿Por qué escogiste estos androides en concreto para tus interacciones más frecuentes? ¿Por qué nos programaste para hacer lo que hemos hecho de la manera que lo hemos hecho? Entonces busca tiempo para hacer este ejercicio. A mí me permitió incorporar la mentalidad de responsabilidad a mi experiencia y transformar un concepto en una parte viva de mi sistema de creencias. Si no tienes tiempo para hacer el ejercicio ahora, te animo a que busques un momento para ello en los días siguientes. Acepta la responsabilidad de tu vida hasta el punto en que seas capaz de crear 90 minutos para este ejercicio. Entonces la culpa tenemos que sustituirla por un proceso más funcional, porque los procesos que nos han que nos ha transmitido la cultura no son los adecuados. Al asumir la actitud mental de la responsabilidad, servirás mejor a tu salud y bienestar cuando reemplaces al mismo tiempo los actuales sentimientos de culpa, autocensura y vergüenza por procesos más saludables y útiles. Ser responsable de tu vida no significa que te tortures con tus fracasos. Queremos que dispongas de más poder, no que te martirices. Cuando yo hable tortures con tus fracasos, es porque tú, en una caída, entonces cuando yo digo de fracasos, es porque tú, a través de ese lenguaje, creaste un fracaso, porque los fracasos en sí no existen.
Eso solamente están en la memoria de cada uno de nosotros. Para mí una caída puede ser un aprendizaje y saco lo mejor de esa experiencia. O sea que los fracasos están dentro de ti. Entonces mucha gente tiene la impresión de que el sentimiento de culpa sirve para evitar hacer todo tipo de cosas malas, mezquinas y desagradables. Pero reflexionemos sobre ello un momento. ¿Qué es lo que hace que te abstengas de robar? ¿Es el sentimiento de culpa o es la impresión de que es importante ser una persona íntegra? ¿Qué es lo que te impide engañar a tu cónyuge? ¿Es el temor a sentirte culpable o es el valor que atribuyes a tu relación y el hecho de que no quieras hacer nada que lo comprometa? Por supuesto que es lo segundo. La culpa puede atraer tu atención hacia esa cuestión, pero es tu integridad lo que determina tus acciones. Cuando consideras las cosas más a fondo, comprendes que tu concepto de la moralidad es la verdadera inspiración de tu decisión de actuar o comedirte. Cuando actúas violando algunos de tus principios, no significa que seas una mala persona, más bien que eres incapaz de resolver un problema difícil en tu vida. Por eso es que huyes, buscas mecanismos, buscas mentiras, buscas defensas. Si te encuentras en este tipo de situaciones, no te hace falta sentir vergüenza. Lo que te hace falta es apoyo. Alguien que te haga ver el mundo de otra forma, porque nosotros somos lo que han hecho con nosotros y nosotros no hemos buscado otros medios para ser mejores. Entonces los juegos de control basados en la culpa y la consecuente historia de abusos han proporcionado motivos legítimos para cuestionar el valor de ese sentimiento. Pero ¿qué sucede con ese proceso emocional natural con el que mucha gente está tan familiarizado? ¿Qué ocurre cuando decides no hacer algo porque te sentirás culpable? La culpa es una emoción vinculada a valoraciones de lo que está bien o lo que está mal. Es una llamada de atención que te hace saber cuando tus acciones o tus omisiones no se alinean con valores. Entonces, haces que te plantees la cuestión antes de actuar. En su aspecto positivo, la culpa suprime el potencial para actuar de un modo perjudicial, pero en su aspecto negativo también dificulta la, la respuesta para corregir un problema. La gente que sucumbe a los sentimientos de culpa a menudo permite que ésta se adueñe de la situación y entonces no logres responder de manera productiva ante situaciones conflictivas. Además, los sentimientos de culpa traen el recuerdo de ocasiones anteriores en que se han experimentado y crean una situación que desemboca en autocondena, una autocrítica y una baja autoestima insignificativa, pero que significa en ti, y es una autoestima también injustificada. En la mayoría de casos, estas emociones y acciones no son adecuadas para la situación y se convierten en agentes destructivos. El aspecto debilitador habitual de la culpa es algo que no tiene sentido y que se debería evitar. No es saludable y de hecho te impide resolver los mismos problemas. Otro problema con el sentimiento de culpa consiste en que hay personas que se aprovechan de él para evitar las acciones de otros, sobre todo de niños y seres queridos. Es un hábito tan arraigado que la gente normalmente no es consciente de él. ¿Cuántos padres han dicho a sus hijos que deberían sentirse avergonzados? Si observas las interacciones entre parejas y familiares, hoy en día todavía pueden ver los mecanismos de manipulación y represión basados en la culpa que surgen a menudo bajo la forma de solo bromeaba. Después de que ya dijo la palabra mal y el otro ya la captó y después y lo ofendió y él sí dice solo bromeaba. Muchas de las veces la gente sencillamente no se da cuenta de lo que hace ni lo que dice. Así que unos y otros recurren a hacerse reproches mutuos, una forma de manipulación que produce sentimientos de culpa. Cuando se aplica de modo responsable la culpa, es una señal de aviso a corto plazo que ayuda a reconocer un problema. Respondes a ella y luego la desconectas. Si se usa de forma perniciosa,
se convierte en un mecanismo de control, o bien se pierde el control y provoca malestar innecesario, sin que sirva a ningún objetivo útil. Por ejemplo, imagina la siguiente situación. ¿Dudas entre ir a casa de tu madrastra para la comida de acción de gracia o disfrutar de cierto tiempo a solas con tu cónyuge durante todo un día de descanso? Las dos cosas no pueden suceder en forma simultánea, por lo que tienes que pensar para tomar una decisión. Te planteas no asistir a la comida, pero te das cuenta de que tu ausencia será una verdadera decepción para tu madrastra. Entonces aparece el sentimiento de culpa y te sientes fatal. Así que te planteas ir a la comida, pero comprendes también que necesitas disfrutar de cierto tiempo, en privado con tu pareja. Entonces hace demasiado tiempo que prestas poca atención a vuestra relación y es importante para ti. La culpa vuelve a atacar y te sientes fatal. Entonces aún más grave es el sentimiento de culpa que no ha hecho más que empezar a joder y joder, a joderte la vida. No solo te sientes mal por la idea de no asistir a la comida, sino que también recuerdas todas las veces en que no has sido agradable con tu madrastra y aún te sientes peor por ello. Al mismo tiempo, conjuras todas las ocasiones que puedes recordar con la que le fallaste a tu esposa y te sientes aún peor. Entonces el resultado final es que sientes fatal con todo. O sea, eres un fatalista y tu vida será siempre así. Aún estamos a principios de noviembre, así que continúas con esa tortura durante varias semanas. Ya sabes que diciembre ya va a llegar para la cena, pero al menos tras toda esta tortura puedes tomar una decisión. ¿No es así? Al menos esos sentimientos horribles han ayudado a resolver el problema, ¿de acuerdo? Por desgracia no ha sido así. De hecho, has reprimido tu capacidad para emprender algunas acciones de tipo que sea y tu tortura te ha llevado a evitar el tema por completo. Como resultado, no logras darte una resolución. Entonces en el último momento tomas una decisión, con el pleno convencimiento de que decidas lo que decidas, el sentimiento de culpa se ha adueñado de la situación y te sentirás fatal, hagas lo que hagas. Incluso podrás optar por enredar aún más las cosas, decidiendo satisfacer a una de las personas e invitando luego una mentira. Inventando una mentira ¿para qué? Para justificarte ante la otra. ¿Y no es esto lo que acaba siendo mucha gente? Y esto también hace que se sienta culpable. Tal es el poder destructivo de la culpa. Hay un libro que yo leí muchos años y dice, no digas sí cuando quieras decir no. Sé objetivo, ten personalidad, ten carácter. La alternativa es reemplazar la culpa por un proceso funcional práctico que te ayude a resolver los problemas, no a empeorarlos. Cuando exploras el conflicto directamente, sin emociones negativas que te abrumen, eres más capaz de determinar la fuente del problema y luego idear una solución. O tener muchas posibles soluciones, pero escoge una. Permítete abordar el problema desde un estado de ingenio, liberando recursos útiles como la creatividad, la motivación, la iniciativa y el orgullo. Supón que en nuestro ejemplo de la comida de acción de gracias, decidiste plantearte el problema desde esta perspectiva. Ir a la comida de tu madrastra es importante porque quieres mejorar la calidad de tu relación con ella. Pasar más tiempo con tu cónyuge es importante porque valoras esa relación y quieres demostrar que la apoyas. Estas son las cuestiones pertinentes. Una vez que las has identificado, una vez de sentirte despreciable, puedes centrar tu atención en resolver el problema sabiendo que tienes pleno acceso a tus recursos positivos. Podrás incluso salir reforzado en la medida en que te das cuenta de que tus principios te hacen una persona comprensiva, cariñosa y atenta. Entonces, durante el proceso de relación del dilema, tal vez descubras que no puedes satisfacer las exigencias de todos tus principios al mismo tiempo, pero serás capaz de ver qué medidas debes tomar para abordar cada uno de ellos. Tal vez optes por apoyar un matrimonio y te decides por vivir unos momentos intensos con tu cónyuge. Para ocuparte de la otra exigencia, haz saber a tu madrastra cuánto valoras tu relación con ella
enviándole flores o escribiéndole una carta sentida. Decidas lo que decidas, opta por una acción que de alguna manera te ayude a satisfacer tus valores. El resultado final es que estás actuando de manera responsable para satisfacer tus valores y mientras lo haces, consigues sentirte bien contigo mismo. Yo diría que así se supiera definitivamente el sentimiento de culpa. Hacia el final de esta charla, que ya es un minuto, entonces examina algunos procesos que permiten alcanzar un gran control emocional. Serás capaz de decidir qué emociones sentir en un momento dado y quizás por primera vez en tu vida serás capaz de elegir sentirte culpable o no. Este proceso puede ser asombroso. Sin embargo, también te explicarás que aunque las emociones que llamamos negativas tal vez no te hagan sentir bien, pueden tener de todos modos un propósito práctico. El sentimiento de culpa te alerta para que analices un conflicto entre una acción y algún aspecto de tu sistema de valores. Es útil contar con indicadores de este tipo, pero una vez prevenido, necesitarás todos los recursos para abordar y resolver el conflicto y lo podrás lograr de manera constructiva y saludable. Piensa que en plenitud de recursos se analizan mucho mejor los problemas y se obtienen mejores soluciones. Ten en cuenta todo lo que has escuchado, porque nosotros no tenemos la verdadera razón, ni mucho menos la única verdad. Comprendamos a los demás. Y tú verás que siendo responsable de esas interacciones interpersonales con los demás, no el otro es el único responsable, sino tú también de mantener buenas relaciones. Que estés muy bien. Chao.